Me he topado muchas veces con personas que rechazan todo lo que no tiene que ver con contenido cristiano, o incluso afirman solo consumir ese contenido cristiano, o mejor dicho, contenido evangélico. Entonces, ¿se puede usar imágenes no cristianas para la predicación del evangelio? Para entender este concepto de las imágenes en la predicación cristiana, habría que analizar un pasaje, que es Hechos 17 del 22 al 23, donde Pablo estaba en Atenas y quedaba impresionado con la cantidad de estatuas y dioses. Los atenienses, según el pasaje, eran muy supersticiosos o también muy entrados en sus tradiciones, ya que cuidaban mucho estas estatuas que simbolizaban a sus dioses. Incluso habían algunos que no pudieron preservarlas, pero aún así las cuidaban. Estos eran los dioses desconocidos. Esto es lo que le llamó más la atención a Pablo y lo usó para guiar la mente de los atenienses hacia el Señor creador de los cielos y la tierra. Se apropió de ese elemento que ellos conocían y lo usó a su favor. Cuando nosotros nos encontramos frente a un público que no conocemos o que incluso no habla nuestro idioma, será muy difícil que podamos conectar a menos que nos informemos de las tradiciones, el idioma de las personas y sus símbolos. Tenemos que reconocer que ese Dios desconocido que usó Pablo también es desconocido para nosotros. A medida que el cristianismo llegaba más allá de Judea, los cristianos seguirían el modelo de Pablo para poder llegar su mensaje. Los nuevos temas del arte cristiano primitivo no representaban en sí solo una realidad exterior, reflejaban una actitud nueva, una religión nueva y una comprensión radicalmente distinta de la realidad. Con este arte, los cristianos buscaban transmitir no solo lo que es visible para los ojos de la carne, sino también lo que es invisible, es decir, el contenido espiritual representado. Para plasmar su enseñanza, la iglesia primitiva se sirve tanto de símbolos paganos como de ciertos temas de la mitología grecorromana. Por eso es que todo trabajo surge de lo que ya ha existido antes. Nada hay nuevo bajo el sol, como dice Eclesiastés. Existe además una regla establecida por los padres de la iglesia y basada en la escritura, en la cual decía que los sacramentos cristianos habían de permanecer ocultos a los catecúmenos, es decir, los instruidos para el bautismo, hasta el momento oportuno. Cirilo de Jerusalén en el siglo IV da cuenta de que estas experiencias simbólicas a las que hay que recurrir para instruir a los cristianos son necesarias porque, como él dice, oír el evangelio se concede a todos. Pero la gloria del evangelio está reservada únicamente para los cristianos genuinos. Por esto es que el Señor usaba parábolas con quienes eran incapaces de entender, y cuando se encontraba solo, se las explicaba a sus discípulos. Uno de estos símbolos era Orfeo, que con una lira podía cautivar a las fieras y deleitar a las montañas y a los árboles, de la misma manera que Cristo cautivaba a los hombres con su palabra divina y domaba las fuerzas de la naturaleza. Además, que según el mito, Orfeo descendió a los infiernos para rescatar a Eurídice, pero no pudo, porque nadie puede resucitar. Pero Cristo también descendió a los infiernos, y así pudo resucitar, y aún más, sacó a su pueblo de la muerte. Otro símbolo sagrado es el pez, que en el paganismo representaba la fecundidad, y entre los romanos era un símbolo erótico. Cristo usó este símbolo para dirigirse a los pescadores cuando los llamó al apostolado. Cristo compara el reino de los cielos con una red llena de peces de toda clase. El pescador y el pez representaban al predicador y al inconverso, algo que era muy comprensible. Tan importante era el pez que los creyentes llevaban colgados pequeños peces de metal o de piedra a nácar con las inscripciones que tú salves o salva. Cuando el cristianismo fue oficializado, había agregado a sus tradiciones muchas imágenes y también prácticas, y una de ellas era conmemorar importantes acontecimientos y preservarlos. Hoy en día podemos tomarles fotos, pero en ese tiempo se hacían pinturas o estatuas, les colocaban flores, las cuidaban, porque así era la costumbre de los cristianos antes de convertirse. Tan común era esto que esa costumbre se fortaleció y se hizo legal. Con el tiempo fueron agregados muchas más costumbres en relación a esto, y eso es lo que llamamos sincretismo. Nosotros hacemos y decimos cosas porque las hemos recibido, eso es lo que conocemos como tradición. Si lo dice alguien, yo le tengo que creer, porque en teoría se tomó el trabajo de estudiarlo. A mí me ahorró el trabajo. Pero, ¿y qué pasa si se equivocó?
¿Y qué pasa si es que estoy comunicando algún error? ¿En qué momento dejé que me hagan el trabajo? Tan ocupado estoy que no tengo tiempo para indagar si lo que me dicen es verdad. Este rechazo por el uso de imágenes fuera del cristianismo también está relacionado con ello. Creer por fe. Si lo rechaza alguien, también yo, y aún más, porque ciertos elementos nos generan recuerdos agradables y no queremos perderlos. Por eso, a veces el cristianismo, muchas veces se trata de predicar una nostalgia. Hay muchas evidencias de que Dios siempre ha usado figuras y elementos fuera del cristianismo para poder comunicar su mensaje. Un ejemplo está en Josué, con el libro de Yacer, que era un libro no canónico que contenía relatos poéticos y hazañas heroicas. En Amós 1:2, el Señor ruge desde Sión. Aquí el profeta usa la figura de un león para simbolizar el poder de Dios. El león era un símbolo del imperio asirio. Dios se manifestaría por medio de los ejércitos de Asiria, que destruirían la nación de Israel en el año 722 a.C. Esta apropiación de imágenes de diferentes culturas, aun cuando sea válida, debe ser empleada con criterio, porque a veces sacamos cosas fuera de contexto para defender una postura y quedamos en ridículo porque no estudiamos un poco más de dónde provienen estas figuras. No solo porque veamos dioses desconocidos podemos pensar de que sirven para lo que queremos, hay que analizarlos y comprenderlos. Porque hay que entender una cosa, que los dichos y hechos, mientras más pasados sean, generarán una brecha de lengua y cultura más amplia entre el público original y el que queremos dirigir. Por esto es que debemos generar puentes. Debemos estudiar bien el tema que vamos a exponer. Tenemos que encontrar la esencia del mensaje. Ramesh Richards sugiere algunas preguntas que podemos considerar. ¿Qué es lo que Dios quiere que mi gente entienda? ¿Y cuáles son las necesidades y condiciones de mi audiencia en referencia a la esencia de este mensaje? Esto es muy importante, que solo vamos a conocer las necesidades de la audiencia cuando le dediquemos el tiempo. Austin Kleon comenta de que debemos tener curiosidad por el mundo en el que vivimos, buscar cosas, perseguir referentes, ir más lejos que nadie. Es así como sacamos ventaja. Este arte es, ante todo, enseñanza eclesial y se corresponde con los textos sagrados. Su finalidad no es reflejar la vida cotidiana, sino iluminarla, dándole un nuevo sentido y ofreciendo la respuesta del Evangelio a los problemas que la vida plantea. Un detalle importante es que la imagen siempre se dirigía de frente al espectador y le comunicaba su estado de oración. Lo que realmente cuenta en sí no es la acción, sino la comunión con el espectador. De esta manera, esta imagen desconocida de Pablo puede ser entendida, pero es necesario también comprender que no podemos convertir a nadie. Nuestra labor solo es exponer fielmente un tema. Cuando Pablo expuso su tema, muchos se burlaron, pero también algunos le creyeron. Por eso es que la tarea de convertir es del Espíritu Santo. Toda imagen se puede usar, pero no siempre en todo momento. Además que hay imágenes con temáticas muy impactantes que sin un uso correcto puede ser de piedra de tropiezo. Aprender a cultivar el hábito de aprender para enseñar tal vez es la mejor tradición que podemos enseñar a las siguientes generaciones.